Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo capítulo 20, versículo 13. No matarás. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Mangmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las miles de iglesias que están presenciando este servicio a través del satélite, por internet, por la televisión o que lo están escuchando por cintas de audio o por la radio en el mundo entero. En el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, un intérprete de la ley le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? En otras palabras, le estaba preguntando a Jesús que le dijera cuál era el más importante entre todos los mandamientos de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, nos da la respuesta del Señor. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dios nos ha dado numerosos mandamientos en la Biblia. Sin embargo, si tan solo pudiéramos cumplir de todo corazón con 2 de ellos, es decir, amar a Dios y amar a nuestro prójimo, podríamos también obedecer todos los demás mandamientos. Si amamos a Dios, no haríamos lo que Dios tanto aborrece, esto es, no pecaríamos. Y si amáramos a nuestro prójimo,
no actuaríamos con maldad en contra de otra persona. Por eso, Romanos capítulo 13, versículo 10 señala que el amor es el cumplimiento de la ley. No obstante, si únicamente repite que debe amar a Dios y debe amar a su prójimo, tal vez no entienda lo que debe hacer concretamente para lograrlo. Para eso, tenemos los 66 libros de la Biblia que nos explican en detalle cómo hacerlo. Asimismo, los 10 mandamientos dados a Moisés contienen también implícita y explícitamente estos 2 estatutos que nos dicen amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Del 1 al 4 mandamiento se nos dice que lo más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Es amar únicamente a Dios el Creador y no hacernos ídolos, ni tomar el nombre de Dios en vano, y consagrar todo el día domingo santo para el Señor. Todos estos estatutos contienen el mandamiento que nos dice amar a Dios. Y a partir del 5º al 10º mandamiento, se nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí, Dios nos manda respetar a nuestros padres y no hacer ningún mal a nuestro prójimo, ni matar, robar, codiciar o cometer adulterio. Si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no desearemos verlo sufrir y así podremos en forma natural y espontánea cumplir y obedecer este mandamiento. Espero que, de ahora en adelante, amen a Dios y a su prójimo como a sí mismos y obedezcan fielmente todos los mandamientos de Dios. Oro para que el amor de Dios more en cada uno de ustedes. Estimado público, el 5º mandamiento nos manda honrar a nuestros padres. Sus padres son los que lo trajeron al mundo y lo han criado. Y aun si por alguna razón no han recibido mucho o nada de amor de su parte, no hubieran podido venir al mundo si no fuera por ellos. Por eso, aun si no se mencionara expresamente este principio en los 10 mandamientos, si usted fuera alguien de buena conciencia, sabría que es el deber natural de todo ser humano honrar a sus padres. Sin embargo, cuando Dios nos pide que honremos a nuestros padres, no solo nos dice que los honremos simplemente en un sentido carnal o físico. Efesios capítulo 6, versículo 1 señala: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto significa que debemos honrar a nuestros padres en el Señor, es decir, de acuerdo a la palabra de Dios. Si desobedecemos la palabra de Dios para complacer a nuestros padres, eso no es obedecer el mandamiento de Dios y no es lo que Dios quiere. Por ejemplo, si sus padres le dicen el domingo: hoy no tienes que ir a trabajar ni a estudiar, no vayas a la iglesia y pasemos todo el día domingo en familia. La pregunta es: ¿dejaría de venir el domingo a la iglesia solo por complacer a sus padres? Le pregunto, ¿desobedecería el mandamiento de Dios de consagrar todo el día domingo para el Señor? Nunca deberá hacer eso. Si obedece a sus padres no asistiendo al culto el domingo, eso no es honrarlos, sino es ir camino de la perdición junto con ellos. Si de verdad ama y honra a sus padres, los evangelizará y los ayudará, en primer lugar, a ser salvos. No importa lo bien que los pueda servir o cuidar, si deja que sus almas vayan al castigo eterno del infierno, me pregunto, ¿podría decir que en verdad ama a sus padres? Debería obedecer la voluntad de Dios y procurar tocar el corazón de sus padres para que también vayan al cielo. Esto es, en verdad, servirlos y honrarlos. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 16, menciona lo siguiente: y aún a Maacá, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad,
porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. En este caso, como la reina madre, quien era como la madre de la nación o la primera dama, adoraba ídolos, no solo ella se oponía a Dios e iba por la senda de la destrucción, sino también engañaba al pueblo, guiándolo a la idolatría y conduciéndolo a la muerte. Por eso, el rey Asa no solo se opuso a su madre, sino que oficialmente la depuso de su cargo de reina madre. Así, su madre pudo corregir su camino y el pueblo también encontró alivio y dirección. Esto es, en verdad, honrar a sus padres. No se puede decir que honra a sus padres si únicamente los provee en el sentido físico o material. Por encima de todo, si verdaderamente honra a sus padres, los guiará al reino de los cielos. Además, deberá servirlos y cuidarlos en el Señor, dando lo mejor de sí y esforzándose por agradar su corazón. No obstante, el mandamiento que nos dice honrar a nuestros padres tiene el mismo contexto y significado que el mandamiento que nos pide amar y respetar a Dios. Si realmente ama a Dios con todo su corazón, en forma natural, honrará también a sus padres. Y los que de todo corazón honran a sus padres, también servirán a Dios con todo su corazón. Sin embargo, si usted tiene que establecer una prioridad entre ellos, lo primero es servir a Dios. Ahora bien, hablemos de aquel que nos ha creado a usted y a mí, a nuestros padres y abuelos, y a todos los antepasados de todas las generaciones anteriores. Es decir, hablemos de nuestro Dios, Dios el Creador, el que creó a Adán, quien es el Padre de toda la humanidad y el que también dio vida a todo ser humano. Cuando se concibe un ser humano, se hace por la unión de células reproductivas, es decir, el espermatozoide y el óvulo de los padres. Sin embargo, estas semillas de vida originalmente vienen de Dios. Cuando nuestros padres nacieron, fueron concebidos igualmente por las semillas de vida de sus padres, que también provinieron de Dios. Hermanos, el espíritu no puede ser copiado, ni ningún ser humano tiene la capacidad de procrearlo. Solo Dios lo puede dar, y ese espíritu puede nacer de nuevo solo a través del Espíritu Santo. Por eso, el verdadero Padre de nuestro espíritu es nuestro Dios. Así que, si bien debemos servir material y físicamente a nuestros padres, deberemos, sin embargo, amar y servir más a Dios Padre, quien en verdad nos ha dado la vida. Por otra parte, si los padres son conscientes de este hecho, jamás pensarán que sus hijos son propiedad exclusiva de ellos y que pueden disponer de sus vidas a su antojo. El Salmo 127, versículo 3, menciona sobre este particular: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como cita este pasaje, un hijo es una herencia preciosa que usted debe criar y formar dentro de la voluntad de Dios. No son propiedad suya para que los pueda manejar a su entera disposición. Abraham tenía este tipo de corazón. No consideró a su hijo como propiedad suya, por lo que pudo obedecer sin vacilar cuando Dios le ordenó sacrificar a su único hijo, Isaac, como holocausto. Hermanos y hermanas en Cristo, honrar significa considerar o tratar con dignidad y respeto. Les pido algo. En este momento, quisiera que usted, que dice que ama a Dios, se examine a sí mismo a ver si ha descuidado o no el honrar y servir a sus padres. Le hago una pregunta. ¿Es usted humilde y sonriente solo en la iglesia, pero cuando llega a casa se vuelve un monstruo, brusco e impertinente con sus padres y con otros miembros de su familia?
O si sus padres o alguna persona mayor dice algo que no está de acuerdo con lo que usted piensa, ¿qué hace usted? ¿Se ríe de ellos y los critica? Déjeme decirle algo. Amar a Dios y honrar a sus padres no son dos cosas separadas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, menciona: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y en Mateo capítulo 15, versículo 4 al 9, encontramos a Jesús reprendiendo a los fariseos y saduceos por su hipocresía. Y en los versículos 5 y 6, Jesús los reprocha diciéndoles: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, estos religiosos no servían ni amaban a Dios de corazón, sino más bien alegaban que estaban ofrendando a Dios, pero en realidad estaban tomando para su uso personal lo que debían darle a sus padres. Ahora bien, supongamos que sus padres ya son ancianos y usted les ha asignado una cantidad mensual de dinero para su sustento. Sin embargo, de un momento a otro cambia de opinión. Decide no darles esa suma mensual porque va a aumentar su ofrenda a Dios. En este caso, ¿usted cree que eso va a agradar a Dios? Hermano, escuche bien esto. Dele a Dios lo que es de Dios y dele a sus padres lo que tiene que darle a ellos. Si realmente ama y respeta a Dios de todo corazón, amará también de todo corazón a sus padres y los honrará materialmente. Incluso si anteriormente no ha demostrado ese amor a sus padres, en la medida en que ame a Dios, amará igualmente a sus padres. Cuando usted llega al nivel del Espíritu, esto es, a vivir en la verdad, se despoja de todo pecado y de toda forma de maldad y vive por completo de acuerdo a la palabra de Dios, el verdadero amor entrará en su corazón y se dará cuenta del amor y de la gracia de sus padres que lo trajeron a este mundo y lo criaron. Así podrá servirlos con ese amor que brota de lo más profundo de su corazón. Querido público, Dios ha dado su promesa de bendecir a los que lo aman y también a los que honran a sus padres con todo su corazón. El pasaje de hoy lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 12, que cita: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto no quiere decir que simplemente vivirán muchos años en este mundo. Si honra a Dios y a sus padres de acuerdo a la palabra de verdad, su alma será prosperada. Es decir, su alma prosperará. Todas las cosas le irán bien. Tendrá salud y Dios le protegerá en todo aspecto. No tendrá accidentes ni problemas y será bendecido en su familia, en su trabajo y en su negocio. El pasaje de la Escritura que dice: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, resume todas estas bendiciones. Fue el caso de Ruth en el Antiguo Testamento. Ruth estaba en una situación en la que tenía que enfrentar una vida materialmente muy difícil. Ella era gentil, es decir, no era judía, y se casó con un judío. Sin embargo, su marido murió muy joven sin haberle dado hijos. Su suegro ya había muerto y no había nadie quien asumiera la responsabilidad de la familia. Una pregunta: ¿alguna vez se ha quejado de su vida diciendo: mi vida es muy difícil, ¿por qué tengo que pasar por tantas pruebas y dificultades? Si es así, le pido que compare su vida con la de Ruth y se pregunte, con el corazón en la mano, ¿su vida es realmente más difícil que la de ella?
Como les estaba diciendo, el suegro de Ruth ya había fallecido y no había nadie quien se hiciera cargo de la familia. En esa situación, su suegra, Noemí, dijo que iba a volver a Judá y Ruth le dijo que iría con ella. Noemí le pidió a su nuera que permaneciera en su tierra y que comenzara una nueva vida. No obstante, Ruth no quiso escucharla. Ella no podía simplemente dejar a su suegra sola. Y Ruth, dejando a todos sus parientes, siguió a Noemí para servirla y atenderla hasta el final. Pregúntese, ¿podría hacer usted lo mismo? Noemí no era ni siquiera su propia madre, sino solo su suegra, y aún así, por cumplir con su deber de nuera y por amor hacia su suegra, Ruth renunció a su propia felicidad. Por otro lado, Ruth ya había oído hablar a su suegra del Dios Todopoderoso y ya tenía fe en el Dios de Israel. En Ruth, capítulo 1, versículo 16 y 17, podemos leer una declaración realmente impactante de esta admirable mujer. Escuche bien este pasaje. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué firmeza de corazón! ¿Verdad? ¡Qué tal fidelidad la de Ruth! Desde el momento en que Ruth eligió el camino de la bondad y la justicia, nunca se arrepintió de ello. Más bien, prosiguió por esa senda, inmutable, sin cambiar, a pesar de las muchas dificultades que le sobrevinieron. Al oír esta confesión tan hermosa, Dios la bendijo abundantemente, aun cuando Ruth era, repito, una mujer gentil, e hizo que conociera a un hombre rico entre los parientes de su exmarido, con el que se casó, y así vivió el resto de sus días con su suegra, siendo bendecida por Dios. Más aún, entre sus descendientes encontramos al rey David, y Dios dejó su nombre escrito en la genealogía de nuestro Salvador Jesús. Así como Dios lo prometió, Ruth fue bendecida sobreabundantemente, tanto espiritual como materialmente, al honrar de todo corazón a su padre y a su madre. Yo doy gracias porque muchos de ustedes, hermanos, en la medida en que han crecido en su fe, ahora cuidan y sirven a sus padres material y espiritualmente. Del mismo modo, cuando su corazón se transforma en un corazón lleno de la verdad y comienza a servir a los que están a su alrededor, Dios se agradará en usted y le bendecirá. Volviendo a la prédica. Ahora bien, no porque ame a sus padres biológicos, deberá desobedecer el mandamiento de Dios. Por otro lado, no porque tenga mucho fervor por la obra de Dios, eso lo llevará a descuidar a sus padres naturales. Por eso, cuando Jesús contestó la pregunta de cuál es el mandamiento más importante, no solo dijo amar a Dios, sino también mencionó amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si su amor por Dios es verdadero, no solo servirá a los hermanos en la fe, sino también a sus padres, a su cónyuge, a sus parientes y a sus vecinos. Y las evidencias de ese amor se manifestarán claramente. A través de este cambio, mucha gente será edificada y usted podrá dar gloria a Dios. Estimados hermanos y querido público, cuando alguien predica que se debe obedecer los 10 mandamientos, algunos muy ligeramente afirman que cumplen con todos ellos. La mayoría responde así porque no entienden el significado espiritual que contienen los 10 mandamientos y porque en realidad
no los obedecen correctamente. En la mayoría de los casos no se dan cuenta que los están violando. Ese es el caso cuando se menciona el sexto mandamiento que dice, no matarás. Hay quienes dicen, yo nunca he matado a nadie, y con gran seguridad insisten en que guardan este mandamiento. Sin embargo, una vez que aprenden el significado espiritual de este mandato, no son muchos los que todavía pueden responder con tanta confianza que obedecen los 10 mandamientos. Espero que todos ustedes, miembros de la Iglesia Manmin, puedan responder en voz alta con un claro amén a esta pregunta, ya que están siendo transformados por el Evangelio de Santidad. En esta segunda parte de la prédica, les compartiré del sexto mandamiento que lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 13, que señala, no matarás. Todo el mundo reconoce el hecho que asesinar, es decir, tomar deliberadamente la vida de alguien sin circunstancias atenuantes, es un delito muy grave. No obstante, debemos subrayar algo importante aquí. Matar a alguien no solo es atentar contra la vida física de otra persona, también es atentar contra sí mismo. No puede tomar su propia vida solo porque dice que es su vida, ni tampoco lo puede hacer porque no tiene el poder para reponerla. Y es porque la autoridad sobre la vida y la muerte estrictamente le pertenecen a Dios. Es lo mismo en el caso del aborto. Aun cuando el feto esté en el útero, ya en ese momento es un ser humano. Por eso los progenitores no se pueden irrogar el derecho a disponer libremente de la vida de ese embrión. A pesar que el bebé está en el útero, la autoridad sobre la vida de ese embrión le pertenece a Dios. Hermana, asesinar es en sí mismo un gran pecado y como madre de familia, el aborto es quitarle la vida a su propio hijo. Jamás debería hacer eso. Si uno tiene sentido común, sabría que matar a alguien es pecado. Sin embargo, cuando Dios nos dice que no debemos matar, no solo se está refiriendo al sentido literal del mandato, es decir, que no debemos quitar la vida físicamente a alguien. Dios nos está prohibiendo asimismo matar a otra persona espiritualmente. Ahora bien, ¿a qué me refiero cuando digo matar espiritualmente a otra persona? En primer lugar, matar espiritualmente a otra persona es hacer tropezar a alguien con palabras y acciones que están en contra de la verdad. Es decir, es hacer que se aleje de Dios. Por ejemplo, supongamos que un hermano le pregunta a un líder, hermano, tengo una fiesta familiar muy importante el día domingo. ¿Puedo dejar de venir al servicio dominical? Ahora bien, si el líder le responde, si esa reunión familiar es muy importante para usted, puede dejar de venir al culto el domingo. En ese caso, este líder estará guiando a ese hermano al camino de la muerte. Eso es matar espiritualmente a alguien. Le pregunto, ¿en qué parte de la Biblia Dios nos dice que podemos violar el día de reposo? Es decir, dejar de venir a la iglesia el día domingo. Jamás nos dice eso. Bajo ninguna circunstancia lo podemos hacer. En cambio, Dios sí nos ordena venir a la iglesia y consagrar todo el día domingo al Señor. Otro caso. Supongamos que un hermano está a cargo del dinero de la iglesia y está pasando por una gran necesidad económica. Ahora, imagine que ese hermano le pregunta a su líder si podría tomar prestado solo por un par de días un poco de dinero de la iglesia y luego reponerlo. Si el líder le dice que sí puede hacerlo con tal que lo devuelva después, eso es ir directamente en contra de la voluntad de Dios y al aconsejar esto hará que esa alma tropiece. Es como un ciego que guía a otro ciego y ambos caen en el hoyo. Si enseña a alguien algo que no es verdad y lo aleja del camino de vida,
Eso es matar espiritualmente. Igualmente, a veces, cuando un nuevo creyente o un hermano consulta a uno de los líderes, estos, aún no sabiendo la respuesta correcta, responden en forma equivocada para no quedar mal ante esos hermanos. Eso es orgullo. Y como ha dicho algo que no es en lo absoluto correcto, ese hermano, por guiarse de su consejo, comienza a pasar por pruebas. Espero que no haya ninguno de ustedes que haga tropezar a nadie de esa manera. Si no está seguro de lo que va a decir, lo más recomendable es que no responda nada. Después podrá orar o acudir a alguien de mayor nivel de fe, quien, con toda seguridad, podrá responder en forma precisa y así podrá aconsejar correctamente a esa otra persona. También, hablar malas palabras, maldecir o decir palabras hirientes o bruscas a alguien es asimismo matarlo espiritualmente. Este es el caso cuando alguien juzga y condena a otros o si forma lo que se denomina una sinagoga de Satanás. Esto es, un grupo que calumnia y habla chismes dentro de la iglesia, que murmura y que pareciera que conspiraran o planearan algo en contra de los demás, alejando y discriminando a determinados hermanos o hermanas. Lo único que fomenta este tipo de hechos es el odio entre hermanos y hermanas en Cristo e incentiva las malas acciones, especialmente si divulga rumores y calumnias acerca de un pastor en particular. Entonces, ciertamente tendrá que rendir cuenta ante Dios por ello. Hermanos, en otros casos, nadie hace caer a otras personas, sino que ellos mismos hallan tropiezo a causa de su propia maldad. Jesús actuó solo en la verdad. Sin embargo, la maldad de los judíos o de alguien como Judas Iscariote hizo que ellos mismos cayeran, incluso estando bajo la guía y dirección del mismo Señor. No fue Jesús quien los hizo caer. Ellos mismos tropezaron por su propia maldad. Nuestro Señor sabía que Judas robaba de la bolsa donde guardaban el dinero. No obstante, no lo reprendió ante los otros discípulos, ni tampoco reveló lo que Judas estaba haciendo. Jesús procuró reprenderlo en forma indirecta. Sin embargo, Judas no se arrepintió ni dejó sus malos caminos. Más bien, añadió maldad sobre maldad y siguió por el camino de la perdición y de la muerte. Incluso si alguien hace algo malo y usted tropieza debido a ello, deberá darse cuenta que también hay maldad en usted. Por ejemplo, supongamos el caso de un nuevo creyente quien no se ha despojado aún de sus malos hábitos del pasado, y alguien lo ve y piensa: ¿por qué un cristiano se comporta de esa manera? ¿Para qué voy a ir a esa iglesia si todos los hermanos y hermanas son así de hipócritas? Esa persona se pone tropiezo a sí misma. Me pregunto, ¿acaso usted va a la iglesia solo por una persona? ¿O por el contrario, dejaría de venir a la iglesia debido a otra persona? Si es así, pregúntese, ¿tiene usted fe? Si usted asiste a la iglesia solo porque se fija en un pastor, en un líder o en una hermana o diaconisa, su propósito no es el adecuado. Si pone sus ojos solo en Dios y en el Señor, no tendrá ningún motivo de tropiezo. Pero si viene a la iglesia poniendo sus ojos en el hombre y no en Dios, eso lo puede hacer tropezar. En otros casos, porque una persona a la que creía confiable y correcta la ha engañado, le ha mentido o la ha decepcionado, usted se deprime y se aleja de Dios y de la iglesia. Por ejemplo, cuando alguien, por confiado, se perjudica económicamente al salir como garante, aval o fiador de otra persona. Hermano, si alguien en la iglesia le pide dinero prestado o que sea su garante o aval en algún negocio, eso quiere decir que la fe y la confianza de esa persona en Dios no son verdaderas.
En reiteradas oportunidades les he enseñado que no deben salir como garantes de nadie y no deben prestarse dinero ni hacer negocios entre hermanos de la iglesia. Por ello, si alguien le pide que lo garantice, o sea, su aval en algún negocio o préstamo, le advierto, no lo haga. Tenga cuidado y discierna todo de acuerdo a la palabra. No obstante, si lo hace y desobedece la palabra de Dios y sale como garante, aval o fiador de alguien y por eso sufre alguna pérdida económica, eso, como ya se lo he advertido, no lo hará tropezar en su vida cristiana. Más bien será algo de lo que deberá arrepentirse por haber desobedecido la palabra de Dios y la palabra de su pastor. Así que no se queje. En otros casos, hay quienes tropiezan por la palabra de Dios. Se sienten ofendidos cuando se predica la palabra. Como no viven ni actúan en la luz, sino en la oscuridad, cuando escuchan la palabra de verdad, se sienten ofendidos, reaccionan mal y se van de la iglesia. Por ejemplo, cuando el pastor señala algunos pecados, piensan que están hablando de ellos, se ofenden, se molestan y se van de la iglesia. Otros tropiezan porque la palabra de Dios, que es la verdad, no está de acuerdo con su educación previa o con lo que han aprendido anteriormente. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el diezmo le pertenece a Dios y que seremos bendecidos cuando damos el diezmo completo. Pero si el pastor predica sobre esto, algunos se sienten incómodos pensando que en la iglesia siempre se habla o se pide dinero. Asimismo, cuando el pastor comparte las poderosas obras de Dios, algunos no lo creen porque tienen pensamientos carnales o sentimientos encontrados en su corazón y dudan pensando que lo que se dice son solo invenciones y tonterías. Sin embargo, en Mateo capítulo 11, versículo 6, Jesús dijo, «Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí». Y Juan capítulo 11, versículo 10 añade, «Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él». Si su corazón en verdad es bueno como para aceptar la verdad, no tropezará, porque la palabra de Dios es luz. No obstante, como algunos habitan en la oscuridad, tropiezan precisamente porque la palabra de Dios es luz. Estimado público y hermanos en Cristo, cuando uno yerra de esta manera, es porque su fe es débil y tiene maldad en su corazón. Sin embargo, el que hace tropezar a su hermano también tiene responsabilidad. Por ejemplo, aun cuando usted enseñe la verdad, deberá ser sabio para enseñarla de acuerdo a la medida de fe del oyente. Si a un nuevo creyente que acaba de aceptar al Señor y ha recibido el Espíritu Santo, le dice que debe dejar de fumar y debe beber inmediatamente si quiere ser salvo, o que nunca debe trabajar los días domingos, o que es pecado no orar y que por eso debe venir a la iglesia todos los días, ¿qué creen que pasaría? Eso sería igual que alimentar a un bebé recién nacido con carne sólida. El bebé debe ser nutrido primero con leche. Repito la pregunta, ¿qué sucedería si a un nuevo creyente se le da carne sólida de la palabra? Incluso si obedeciera por presión y en contra de su voluntad, sentiría que la vida cristiana es difícil y podría incluso dejar de asistir a la iglesia. Mateo capítulo 18, versículo 7 expresa sobre este punto: «Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo». Es posible que usted haya hecho tropezar a otros en su vida de fe. Sin embargo, Jesús nos dice, ay de los que han hecho tropezar a otros. Por eso, no debe hacer que sus palabras o acciones sean de tropiezo para los demás. Tal vez piense que dijo tal o cual cosa para bien de la otra persona o porque se lo merecía, pero como no fue apropiado para la medida de fe de esa otra persona,
El resultado es que mató espiritualmente su alma y, en consecuencia, es usted quien deberá enfrentar diversas pruebas por ello. Si verdaderamente ama al Señor y a las almas, será muy cuidadoso, incluso al pronunciar una sola palabra, para no hacer tropezar a nadie, sino más bien buscará dar gracia y edificar a los demás. A pesar que enseña la misma verdad, lo importante es saber discernir, a ver si está imponiendo o no una carga demasiado pesada sobre alguien, en vez de consolidar su esperanza y fortalecerlo para alentarlo a que ponga en práctica la palabra de Dios. Nuestro Señor siempre enseñó correctamente la voluntad de Dios. Jamás hizo tropezar ni fue obstáculo para nadie. Enseñó la palabra con amor para que los pecadores llegaran a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Incluso dio su vida por guiarlos a la verdad. Espero que, así como infinidad de almas han llegado a la salvación a través del Señor Jesús, usted también pueda guiar a muchas almas al camino de vida. Hermanos y amigos, en segundo lugar, odiar a su hermano o hermana es matar espiritualmente a alguien. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, es claro sobre este aspecto. Y cita: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Esto se debe a que el origen del deseo de matar tiene su raíz en el pecado llamado odio. Incluso si odia a alguien solo en su corazón, y si ese odio se desarrolla y aumenta, llegará un momento en que expresará esa maldad por medio de una acción y, finalmente, podría incluso llegar al asesinato. En el caso de Caín, que constituye el primer asesinato en la historia de la humanidad, la causa de ello también fue el odio. Caín no podía amar a su hermano menor Abel. Tenía muchos celos y envidia de él, porque Dios le amaba más. Si Caín hubiera amado a su hermano, no hubiera tenido celos de él, aun sabiendo que Dios lo amaba más. Se hubiera regocijado como si él mismo fuera su hermano y se habría esforzado más en hacer la voluntad de Dios para que Dios también lo amara. Pero ese no fue el caso de Caín. Si lee la Biblia, encontrará que Abel presentó a Dios lo mejor de los primogénitos de sus ovejas, es decir, le presentó un sacrificio vivo y Dios miró con agrado su ofrenda. No obstante, su hermano Caín le ofreció a Dios un sacrificio carnal. Caín debía haber ofrecido el mismo sacrificio vivo que Abel le presentó a Dios. Sin embargo, la ofrenda de Caín no fue del agrado de Dios. Por ello, comenzó a odiar y a envidiar a su hermano Abel. Por último, Caín lo asesinó. Una pregunta: si usted hubiera estado en la misma situación, ¿hubiera hecho lo mismo que Caín? Hablando en sentido figurado, Caín le presentó a Dios una ofrenda solo de valor material, pero no de corazón. Su hermano Abel, en cambio, le ofreció sinceramente su vida a Dios. Caín no ofreció el sacrificio que Dios le había enseñado. En este momento, deseo hacerle una pregunta. ¿Usted viene a la iglesia a ofrecerle a Dios un sacrificio vivo y en espíritu? Le pregunto, ¿adora a Dios en espíritu y en verdad en todos los cultos? Hermano, usted tiene que ofrecerle a Dios un sacrificio vivo y en espíritu, tal como Dios lo desea. Dios nos dice que Él es espíritu para que así sus hijos le adoren en espíritu y en verdad. Les hago una pregunta. ¿Cuántas personas de las que vienen a la iglesia creen ustedes que adoran a Dios en espíritu y en verdad en los cultos? ¿Saben algo? No cuesta nada de dinero hacerlo. Me pregunto, ¿por qué no obedecen los mandamientos de Dios? Les digo algo. Durante el servicio yo veo que algunos de ustedes bostezan, se quedan dormidos, están distraídos y están con la mirada perdida pensando en otras cosas. Otros parece que estuvieran atentos en el servicio,
pero luego del culto no recuerdan absolutamente nada de la prédica porque están pensando en otras cosas, divagan con su mente. Hermano, tenga bien en claro esto. Dios no acepta ofrendas como la de Caín, que son ofrendas de desobediencia. Más bien, acepta con agrado ofrendas como la de Abel, es decir, sacrificio de obediencia. Retomando el mensaje, el odio que sintió Caín contra Abel llegó a tal extremo que finalmente lo llevó a matar a su propio hermano. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22 señala: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermano, tiene que ser muy cuidadoso con sus palabras. Recuerde esto, en las muchas palabras, es decir, cuando habla más de la cuenta, habrá pecado y maldad. Si dice una palabra dura, despectiva o grosera a su hermano, Jesús le advierte que va a ir al infierno. Si odia a una hermana, podría llegar a accionar con maldad en contra de ella, podría enojarse e incluso insultarla, pelear con ella, y si a ella le va bien, le tendrá envidia, la juzgará y condenará, y comentará sus defectos y pecados. Intentará perjudicarla por cualquier medio, tratará de engañarla dándole información equivocada sobre cualquier cosa. A veces su enemistad la llevará incluso a no saludarla ni a dirigirle la palabra. Toda esa maldad es producto del odio y es, en conclusión, matar espiritualmente. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo aún no había venido. Por eso, no era fácil circuncidar el corazón y santificarse. Sin embargo, a partir del Nuevo Testamento, ya tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y Él nos da la fuerza necesaria para despojarnos incluso de la naturaleza o intención pecaminosa en nuestro corazón. Hermanos, la voluntad de Dios siempre ha sido que el hombre llegue a circuncidar su corazón. Hoy, Dios pide a sus hijos no solo que no cometan el pecado de matar físicamente a alguien, sino, al mismo tiempo, nos dice que debemos despojarnos de la raíz que origina ese pecado, esto es, del odio. Si se despoja del pecado y de la maldad que hay en su corazón y lo llena de amor espiritual, el amor de Dios permanecerá en usted y así Dios, en su amor, lo podrá bendecir. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Primera de Juan capítulo 4 versículo 11 y 12 menciona: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Este versículo nos dice que si el verdadero amor está en nosotros y nos amamos unos a otros, Dios permanecerá en nosotros y su amor se perfeccionará en cada uno. Este amor no es de ninguna forma amor carnal, es amor espiritual. El amor espiritual es humilde, es servicial y cubre las transgresiones de los demás. Este amor espiritual no busca su propio beneficio, no envidia, no odia, no murmura, no juzga ni condena. Con esto no quiero decir que cuando ve a alguien pecar, usted solo se debe limitar a mirar y no hacer nada. Lo que quiero decir es que no deberá comentar sus faltas a los demás, sino más bien aconsejará a esa persona para guiarla por la senda correcta. Si en verdad ama y aprecia a alguien, no verá sus defectos ni sus imperfecciones. Incluso si sabe que ha cometido un pecado grave, tendrá compasión y tratará de fortalecer a esa persona mirándola con ojos de fe
para que cambie. Debido a esta clase de amor de nuestro Señor, usted y yo, que éramos pecadores, ahora somos salvos y podemos ir al cielo. Espero que llegue a amar a todos con este mismo amor del Señor, que amó incluso a sus enemigos. Oro en el nombre del Señor para que cada día Dios se pueda deleitar en usted y así llegue a la Nueva Jerusalén y viva para siempre en el eterno amor de Dios. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores,
espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya, praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Podía caminar. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. Una cama, pero ahora estoy ya mejor. Tírelas, por fe, tírelas. Throw away the crutches by faith. Tell him. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah.